fiesta judía de Yom Kippur, Yom HaKippurim, que se traduce básicamente o de manera literal como el día de la propiciación o el día de las propiciaciones. Es un periodo de gracia extendida por Dios para el perdón de los pecados. Hay una historia muy significativa dentro del Talmud, la puedes leer en mis libros del Talmud, donde el profeta Elías se le aparece a un rabino llamado Shimeón Bar Yochai. Shimeón Bar Yochai le pregunta a Elías, le pregunta ¿cómo está Dios? ¿Cómo se siente Dios hoy en el cielo durante Yom Kippur? Y Elías dice, pues Dios está muy triste porque en vez de que la gente venga y se arrepienta, siguen pecando. Hay mujeres cometiendo fornicación, hay gente mintiendo, etc. Y entonces el rabino Shimeón Bar Yochai le vuelve a preguntar a Elías y le dice, ¿y el diablo cómo se siente? Y Elías le responde, el diablo está muy enojado porque a pesar de que la gente está pecando, como es Yom Kippur y es un periodo de gracia, Dios está perdonando todos los pecados de la humanidad. Entonces, bueno, así entendemos la gracia dentro del Yom Kippur. Podríamos decir nosotros como seguidores del Mashiach Yeshua somos salvos por la gracia, es decir, nos vamos a ir al cielo y bueno, si peco pero confieso el nombre de Jesús, me arrepiento de mis pecados, de todos modos me voy al cielo. Sí, pero entristezco al Señor. Hago que su rostro se llene de tristeza y por lo tanto no voy a recibir las bendiciones que podría recibir si Dios está contento, si soy agradable delante de Dios. Así podemos entender la gracia. En el Nuevo Testamento está vinculada o la tenemos resignificada por el apóstol Pablo. En Hechos 27:9 nos dice en hebreo que por haber ya pasado el Yom Kippur, cuando están en esta tormenta, y bueno, se menciona el Yom Kippur, es decir, Pablo celebró el Yom Kippur, pero lo resignifica. ¿Cómo sabemos? Porque en primera va a decir ya pasó el Yom Kippur, es decir, no lo está celebrando durante el momento preciso, lo está vinculando a la Santa Cena y además está arrojando pan sobre las aguas, es decir, está siguiendo la costumbre judía. Le arrojan el trigo a las aguas, esto es una costumbre. En el judaísmo en la actualidad se utiliza una gallina conocida como la capará. La capará se le transfieren los pecados, se pasa la gallina por encima de la cabeza del individuo, se le hace una transferencia de pecados y bueno, luego la gallina se vende para que la consuman los goyim. En el cristianismo, nuestra capará, nuestra propiciación es Jesucristo. De acuerdo a el apóstol Juan, en primera de Juan, Cristo es nuestra propiciación, nuestra capará. A Él le transferimos nuestros pecados y posteriormente arrojamos nuestro trigo al agua porque el Mashiach es agua viva. Él limpia y renueva nuestros pecados. Es decir, el Yom Kippur es una forma magnífica de entender cómo funciona la gracia dentro del cristianismo y cómo le transferimos nuestros pecados a nuestro Salvador que los llevó en la cruz y cómo también somos salvos por medio de la gracia. El Señor esté derramando abundante gracia sobre tu vida, el Señor esté bendiciéndote y el Señor esté perdonando todos los pecados de los cuales te hayas arrepentido. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Presento los libros que he escrito, la Biblia diacrónica con hebraísmos, una historia lineal donde se presentan los hechos
de manera cronológica con hebraísmos que nos ayudarán a comprender la profundidad del texto bíblico, los nombres de Dios y el poder en los nombres de Dios. El primero, una compilación de 1000 nombres de Dios, de más de 1000 nombres de Dios, su traducción al español, su transliteración, su pronunciación más adecuada. Y el segundo es este mismo libro con una explicación de cada nombre y el poder que podemos nosotros hacer fluir de lo alto para recibir las bendiciones de Dios, del Eterno, mediante la pronunciación de su nombre. Interpretaciones bíblicas sefardíes son interpretaciones bíblicas de la comunidad judía que vivió en España entre los siglos XII al XVI, y finalmente toda la serie de mis libros sobre el Talmud. Ya vamos hasta el número 7, que son interpretaciones bíblicas de principios de siglo de los rabinos contemporáneos a Jesucristo. Todo esto visto a la luz del Nuevo Testamento para entender nuestro cristianismo desde una matriz judía. Todos los libros los puedes adquirir en Amazon, en Editorial AMI aquí en México, en Amazon de manera internacional. Los envían a cualquier parte del mundo directamente a tu casa. Espero que estos textos sean de beneficio para tu crecimiento espiritual, académico, para que dejen algo, un legado en tu vida. Aquí están, te los presento.